Tenemos que hablar de algo que quedó pendiente el jueves pasado y era justamente cerca del Día del Animal, creo que había sido el día anterior, y queríamos hablar sobre los derechos. Vos le tocaste el tema, Yanni, y estamos hablando de quien está a cargo de nuestro segmento jurídico, el doctor Agustín Marchetti. ¿Cómo está? Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, y bueno, esto de los derechos de los animales. Exactamente, bueno, era tarea pendiente, Sí. tarea para la casa Excelente alumno. que me habían dejado. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es el derecho animal? Primero en principal, es una rama del derecho justamente que se viene a encargar de este tema de resguardar, de que no haya vulneraciones frente a los animales, proteger contra el maltrato, el abandono, las situaciones crueles. Es justamente una rama del derecho que ha venido a dar protección a un grupo que antes era considerado cosa, ¿no? Y acá la importancia en cómo ha ido evolucionando la sociedad, porque primero siempre se dan los cambios sociales antes que el derecho, es una cosa que se da siempre, que los cambios sociales siempre llegan antes que la reforma de las normas, y tenemos que las sociedades han empezado a tratar a los animales de otra forma. Y con mucho más respeto, mucho más amor, teniendo en consideración que hoy por hoy se los considera seres sintientes, es decir, tienen una protección normativa que antes no la tenían porque eran considerados simplemente cosas, así como podemos tener una mesa, un mueble y demás. Esa categoría le estaba asignada a los animales. En buena hora que se haya evolucionado. Hay múltiples fallos jurisprudenciales, aportes doctrinarios, inclusive países han ido más allá y hoy por hoy están regulando su sistema normativo justamente para reconocer a los animales como seres dignos de protección de derechos. A ver, ¿qué pasa hoy en nuestro país? Nosotros tenemos una ley especializada dentro de nuestro Código Penal, que es la 14346, que justamente protege a los animales contra las diferentes formas de maltrato. Es una ley que ha quedado un poquito viejita, hay que actualizarla en cuanto a las penas a quienes incurren en delitos contra los animales y sobre todo de darle otra dinámica. Si bien, como dije, los funcionarios judiciales han ido ayornándose a pesar de que no ha habido una actualización normativa, siempre han buscado la vuelta a través de medidas cautelares, secuestro, inclusive hoy por hoy en algunos lugares se han creado fiscalías especializadas contra el maltrato infantil, contra el maltrato animal, perdón, y en este caso, bueno, vemos cómo ha ido evolucionando la protección de los animales. Tenemos, por ejemplo, acá en la Argentina un fallo muy importante que inclusive fue importante a nivel mundial. En el año 2014, no sé si se acuerdan, la orangutana Sandra, que se llamaba, estaba en protección justamente entre malos tratos de un zoológico de allá de Buenos Aires. Una asociación de abogados y funcionarios en protección de los animales interpuso una acción por la cual se dispuso, y el fallo y lo relevante era que se la consideraba un sujeto, un ser no sintiente, por supuesto mucho más abajo de la protección que correspondería a un humano, pero sin duda brindándole seguridad jurídica y los derechos que el fallo termina concediéndola, que se la lleve a un lugar reservado en Estados Unidos para que, bueno, viva en condiciones dignas en ese sentido. Qué bueno que nos puedas contar también cómo ha evolucionado y un poco desde dónde nace este derecho a los animales. Mi pregunta es, a veces recae mucho la responsabilidad en las ONG, en las asociaciones protectoras de animales, pero nosotros también como sociedad podemos tomar la medida de ir a denunciar, por ejemplo, si sabemos de un lugar que no sé si está bien dicho, un criadero, que a veces sacan crías que están en malos estados de esos animales, o también un vecino que vos sabés que no está y que el perrito o la gatita vive sola, no le dan de comer. ¿Se puede hacer ese tipo de acciones? Sí, por supuesto. Justamente el fundamento normativo es la ley que acabo de nombrar. Se lo hace en nuestro caso, en nuestra provincia, se lo puede hacer tanto en Fiscalía General, en calle General Roca, o si no en las unidades judiciales, para que, bueno, justamente la justicia tome medidas para prevenir estos tipos de maltrato, ya sea como los que vos diste, Dani, o que lo mantengan atado
En el sol a 40 exactamente, diferentes cuestiones de maltrato que bueno, se las anoticia a la justicia y la justicia toma las diferentes medidas como allanamiento, secuestro de los animales y disposición en una ONG y demás. Agustín, vos estás en el derecho y estamos muy lejos de aquellos países desarrollados donde si encuentran un animal que está suelto, que no anda con su dueño, lo llevan a determinado lugar, obviamente, y cuando van los dueños les cobran unos multones por haber dejado ese animal en la calle. Sí. Bueno, esto era un poco lo que mencionaba, países como Alemania, Francia, España han ido evolucionando en ese sentido, de que incluso penan hasta el abandono. No puedes abandonar un animal en cualquier lado, como solemos lamentablemente ver en muchas ocasiones acá. O sea, vos vas por Europa y no hay animales sueltos. Exactamente. No hay animales en la calle. Producto de esta normativa que, bueno, han ido regulando los países a medida que ha ido avanzando el derecho. Como digo, siempre el derecho ha llegado un poquito más tarde que lo que demanda la realidad social muchas veces. Y lo que quería abordar, un tema que me lo han consultado, porque tengo conocidos, amigos, amigas que se dedican a esto de la protección de animales. ¿Qué pasa si me encuentro con un perrito, un gatito o lo que sea dentro de un auto a altas temperaturas y con las ventanillas cerradas? Bueno, en este caso estamos ante una situación de estado de necesidad que se denomina en el derecho, de que yo puedo generar, en este caso se me permite a mí, no es que hay una ley que diga esto, sino que es una interpretación doctrinaria y judicial, de que yo puedo, en este caso, si yo veo que no puedo contactar al dueño, que ha noticiado a las autoridades, tampoco lo pueden contactar y demás, y veo que el animal está con un peligro grave de muerte por asfixia, en ese caso puedo llegar hasta romper la ventanilla del auto. Justamente por este estado de necesidad que justifica hacer un mal menor, que sería romper la ventanilla, para evitar un mal mayor, que sería, por supuesto, evitar la muerte del animal. En este caso estás totalmente amparado por la ley, por el artículo 34, inciso 3 del Código Penal, que justamente establece este estado de necesidad que te protege a vos justamente para evitar un mal mayor. Tampoco es que vamos y porque lo veamos ahí nomás romper el vidrio. Sí. Hay que tomar todas las medidas previas para testigos. Claro, exactamente. Llamar a la policía. Sí, exactamente. Agus, también digo, a veces podemos tener algún vecino que tenga un animal de raza que lo consideramos peligroso, que tal vez ya haya ocasionado algunas peleas, mordeduras. Digo, ¿podemos ir y denunciar que lo deja suelto, que no tiene las medidas de seguridad? Digo, para evitar ese mal mayor. Sí, por supuesto. También se han tomado medidas en este caso, que inclusive le han secuestrado el animal a ese dueño, se lo ha puesto a disposición de una ONG, por supuesto, pero bueno, justamente para evitar, porque bueno, sabemos que, a ver, yo creo que no hay razas peligrosas, sino que depende mucho de la crianza de los dueños, porque podemos ver, por ejemplo, por decir una raza, un pitbull totalmente amigable, amoroso, que dependió de la crianza, y un pitbull que ante un extraño reacciona de otra manera. Claro, pero si vos ya sabés, consecutivamente se escapa, muerde a otros perros a personas. Claro. Sí, sin duda. Eso... Se toman medidas preventivas. Justamente el Código Civil y Comercial también en cuanto a esto de los derechos de los animales establece un principio de prevención del daño. Es decir, que se deben tomar medidas justamente para evitar un daño al animal o a terceros. ¿A estas personas, aparte del secuestro de los animales, tienen alguna multa, alguna pena? Sí, por eso yo cuando hablé de la ley que tenemos hoy en día, que ya quedó un poquito viejita, no en cuanto a la protección, sí se puede ir actualizando muchas cosas, pero sí ha quedado vetusta en cuanto a las penas que se le imponen. Es decir, tenemos penas muy bajas de un día de prisión, que claramente no van. Y cuestión económica, me imagino que también. Y cuestión económica también, que las multas han quedado totalmente desactualizadas. Así que bueno, es una cuota pendiente actualizar esta ley especializada justamente para evitar el Si pasa algo de todo lo que estamos hablando acá con vos, ¿a dónde hay que ir a denunciar? ¿Cuál sería el modus operandi que tendríamos que tener en cuenta nosotros para decir, listo, tengo que ir a hacer una denuncia con respecto a esto, por el maltrato, por el mal cuidado, por lo que sea? ¿A dónde nos dirigimos? Judicialmente, como dije, a las unidades judiciales o a fiscalías por calle General Roca, y también tenemos la parte de zoonosis que interviene ante estos casos justamente de peligros ante los animales, que ya es en sede administrativa, pero que no deja de ser un ente de cuidado ante estas situaciones.
Agustín, te agradecemos que te hayas llegado acá al programa. Hecha la tarea, Sí. vamos a ver qué tenemos para el próximo jueves. Pero la verdad que era una materia pendiente porque justo había sido el Día del Animal y hay muchas cosas que están vulneradas en cuestiones de las aparte en mascotas. las redes se ve mucho. Y más, hay muchas Mucho denuncias a escrache a través de veces las redes. también Exactamente. de cuando abandonan. Justamente anoche me salía de escracharon a una chica por Instagram que decía, por favor no le den en adopción ningún animal a esta chica, y fue viral. Ah, sí, yo Sí. también lo vi. Sí, Sí. sí, sí. Así que bueno, ojalá que estas situaciones de maltrato se den cada vez menos. Nosotros tuvimos acá una próxima médica veterinaria y decía que tener una mascota es un privilegio y que hay que tratarlos como tal. No es por derecho de tener, moda o lo que sea. Tal Así que cual. para tener una mascota tenés que tener los recaudos necesarios. Y una destinarle responsabilidad. tiempo. Sí. Exactamente. Es una Así que responsabilidad. en otros países se multa el Sí, tema de la sí, sí. responsabilidad con respecto a las mascotas. Gracias, Agustín, por Gracias. llevarte No, por favor, nuevamente muchas acá. gracias a ustedes. Ahí estaba con nosotros el doctor Agustín Marchetti con esto de los derechos de los animales. Que ya lo tenés claro, si vas a adoptar o querés tener una mascota, tenés en cuenta todos estos temas, porque la verdad que también hacen a que tu vida diaria sea mucho más mejor. Claro que Sí, sí. hay que ser responsables. Exactamente.